Proyecto innovador, Escuela Preparatoria Estatal número 3 CTM. Integrantes: Ahome Daniel Cervantes Hernández, Juan Carlos Gutiérrez Córdoba, Eric Manuel Pat Pug, Eduardo Enrique Aranda Gamboa, maestra Yaneta Mayrani Zacarías Canul. Partes de la parábola. Foco: punto fijo no perteneciente a la parábola y que se ubica en el eje focal, al interior de las ramas de la misma y a una distancia del punto del vértice. Número 2. Directriz: la línea que está a una distancia fija del vértice y es perpendicular al eje de simetría de la parábola. Vértice: punto de la parábola que coincide con el eje focal. 4. Eje de la parábola: el eje de una parábola es una línea recta que representa el eje de simetría de la curva. Es perpendicular al segmento que une el vértice de la parábola con el foco, dividiendo la parábola en dos mitades simétricas. 5. Cuerda: es un segmento de la línea recta que une dos puntos de la curva. En el caso de una parábola, esta línea recta puede extenderse para convertirse en una secante. Si corta la parábola en dos puntos o en una tangente, si toca la parábola en un solo punto, las cuerdas tienen longitudes variables según la posición en la parábola y pueden tener diversas propiedades geométricas y aplicaciones matemáticas en el análisis de la curva. 6. Cuerda focal: la cuerda focal en una parábola es un segmento de línea recta que une dos puntos en la curva y atraviesa el foco de la parábola. 7. Lado recto: es el segmento de recta comprendido por la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. 8. Radio focal: el radio focal es la mitad de la longitud de la cuerda focal de una parábola, partiendo desde el vértice de la parábola hasta cualquier punto de la parábola y pasando por el foco. Este radio es constante para cualquier punto en la parábola, dado que el radio focal es la mitad de la longitud de la cuerda focal y siempre está alineado con el foco y el vértice de la parábola. Es una medida fundamental para comprender la geometría de la parábola y sus propiedades. Esta medida se utiliza en diversas aplicaciones matemáticas y físicas que involucran parábolas, como en óptica para entender la reflexión de la luz en espejos parabólicos o en mecánica para el diseño de ciertos movimientos y trayectoria. Cocinas solares. Las cocinas solares aprovechan la energía del sol para cocinar alimentos. Utilizan reflectores o paneles solares para concentrar la luz en un punto focal donde se coloca la olla o utensilios de cocina, como se muestra en la imagen. Son una alternativa sostenible y eficiente energéticamente y especialmente en áreas con acceso limitado a recursos tradicionales como la leña. Las cocinas solares suelen tener estas características. Reflectores o paneles solares. Utilizan superficies reflectantes o paneles para concentrar la luz solar en un punto focal. Eficiencia energética. Aprovechan la energía solar de manera eficiente para cocinar alimentos, reduciendo la dependencia de fuentes de energía no renovables. Sostenibilidad. Al utilizar energía solar, contribuyen a la sostenibilidad ambiental al reducir la necesidad de combustibles fósiles o leña. Bajo impacto ambiental. Minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero y la reforestación asociada con la quema de leña. Portabilidad. Algunos modelos son portátiles, lo que los hace útiles en situaciones de camping o en áreas donde la electricidad es escasa. Bajo costo operativo. Una vez adquirida, la energía solar es gratuita, lo que reduce los costos operativos a largo plazo. Adaptabilidad. Puede adaptarse a diferentes tamaños y tipos de utensilios de cocina, permitiendo la cocción de una variedad de alimentos. Bajo mantenimiento. Suelen requerir poco mantenimiento ya que no tienen partes móviles complejas. Estas características hacen que las cocinas solares sean una opción interesante en entornos donde la energía eléctrica es limitada o inexistente. La propiedad fundamental de una parábola que se puede aplicar en el contexto de una cocina solar es su capacidad para reflejar los rayos de luz hacia un punto focal.
En una cocina solar, esto se logra mediante el diseño de reflectores parabólicos. Para aplicar esta propiedad se necesita el diseño del reflector, el cual configura el reflector de la cocina solar en forma de parábola. La luz solar índice se reflejará hacia el punto focal de la parábola. Ubicación del utensilio de cocina. Coloque el utensilio de cocina como una olla en el punto focal de la parábola. De esta manera, la luz solar se concentrará en ese punto, generando calor para cocinar los alimentos. Ajuste de la orientación solar. Asegúrate de que la parábola esté orientada correctamente hacia la posición del sol para maximizar la captación de luz solar a lo largo del día. Esta aplicación de la propiedad de la parábola permite concentrar la luz solar de manera eficiente en un área específica, potenciando así la eficacia de la cocina solar. Es importante considerar los factores como la forma exacta de la parábola y la precisión de la orientación para obtener los mejores resultados. Satélites. Estos objetos suelen tener un objetivo específico, como entender mejor el universo, las comunicaciones, asuntos meteorológicos, teledetección, navegación, reconocimiento, entre otros. Incluso, algunos satélites han sido lanzados al espacio con fines militares y de investigación científica. Un satélite envía información hacia la Tierra. Esos rayos son perpendiculares a la directriz por la distancia a la que se encuentra el satélite cuando se refleja en el plato de la antena, que por lo general es blanca. Los rayos convergen en el foco, en donde se encuentra un receptor que decodifica la información. Los satélites artificiales son utilizados para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo como telefonía, televisión o internet. También sirven para prestar servicios educativos con fines militares y de educación científica. La propiedad parabólica se utiliza en los satélites para enfocar las señales de radio y transmitirlas de forma eficiente. Los satélites que utilizan una antena parabólica tienen un reflector parabólico que recoge las ondas de radio que vienen desde la Tierra y las concentra en un punto focal. En el caso de los satélites de comunicación, las señales de radio recibidas en el reflector parabólico se dirigen hacia una antena receptora ubicada en el punto focal. De manera similar, las señales de radio enviadas desde la antena transmisora ubicada en el punto focal se reflejan en el reflector parabólico y se dirigen hacia la Tierra. La forma curva del reflector parabólico permite que las ondas de radio se enfoquen y converjan en el punto focal, lo que aumenta la intensidad de la señal y la eficiencia de la transmisión y recepción. Esta propiedad parabólica permite una mejor comunicación entre los satélites y las estaciones terrestres, asegurando una transmisión confiable de información a través del espacio. La forma parabólica del puente colgante es una curva considerada una parábola. La forma parabólica permite las fuerzas de compresión que deben transferirse a las torres, que sostiene el peso del tráfico. Un arco parabólico es un tipo de arco con forma de parábola. En estructuras, su curva representa un método de reparto de cargas muy eficiente, por lo que se puede encontrar en puentes y en la estructura de distintos edificios en una gran variedad de formas. Los puentes colgantes utilizan la parábola en el diseño de sus cables principales. La curva de la parábola distribuye de manera uniforme la fuerza de tensión a lo largo de los cables, permitiendo una distribución eficiente del peso y proporcionando estabilidad a la estructura. Los puentes son construcciones que se realizan entre dos puntos de difícil acceso, por lo cual, una vez realizado, pueden transitar personas, animales, vehículos, trenes, etc. Los puentes se realizan generalmente para unir las dos orillas de un río, un precipicio o en algunos casos un puente sobre una carretera. Existen varios tipos de puentes, dependiendo del lugar de la construcción. Explicación matemática.
Mientras se ha hallado al vértice y la bisectriz con los demás estudios previamente hechos para lograr esta construcción, tendrá un buen resultado. Por lo tanto, podemos decir que las ecuaciones de parábolas son un estudio importante dentro de las matemáticas, y esta es analizada y llevada a cabo por todos los ingenieros y arquitectos, e influye a medida que su meta sea correcta y sea aplicada de forma adecuada. En este bloque estudiamos una variedad de conceptos como fue el tema de circunferencia, la transformación de ecuaciones y la parábola, los cuales son claves para realizar este proyecto, el cual nos demostró las distintas utilidades que tienen las parábolas, ya que es algo que utilizamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, en los deportes como el baloncesto o el fútbol, cuando un jugador realiza un lanzamiento, la trayectoria de la pelota puede seguir una forma de parábola debido a la influencia de la gravedad. También podemos hablar de las cocinas, ya que una cocina solar con parábola utiliza una estructura reflectante en forma de parábola para concentrar la luz solar en un punto focal. Este enfoque permite generar altas temperaturas para cocinar alimentos de manera sostenible y sin necesidad de combustibles convencionales. La parábola refleja la luz solar hacia la olla o recipiente de cocción, aprovechando la energía solar de manera eficiente. Este método es una alternativa ecológica y de bajo costo para la cocción, especialmente en lugares con abundante luz solar. También podemos mencionar una utilidad un poco más compleja, como lo es un satélite. En el ámbito de los satélites, la palabra parábola generalmente se asocia con antenas parabólicas, utilizadas para la comunicación. Estas antenas tienen forma de parábola y son utilizadas para enfocar las ondas electromagnéticas, como las señales de radio, en un punto focal. En general, hay una gran cantidad de usos para la parábola. Y eso es de lo que se trata nuestro proyecto.